¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder cuando haga mi primer tatuaje? No sé si pusiste esta pregunta en el buscador o si te apareció de casualidad este video y si lo estás viendo de curiosidad o si realmente estás por hacer tu primer tatuaje. Si este es tu caso, quédate que este video es para vos. Y si no, igual quédate porque capaz aprendes algo o te resulta interesante. Bueno, primero quiero empezar dando un consejo. Capaz es un poco obvio, y el consejo es que el primer tatuaje que hagas trates de que sea algo pequeño, no de más de 3 centímetros, y que no lleve sombra y que no lleve sombreado, que sea algo simple. Por más que vos vengas de dibujar, si todavía no has practicado en una persona, o por lo menos si no has practicado en piel sintética, aunque sea, te va a resultar diferente el ritmo en el que se tatúa, el peso de la máquina, y que al tatuar a una persona se puede llegar a mover. Así que por eso quiero dar este consejo, que es que tatúes algo pequeño. Y teniendo esto en cuenta, también quiero decir que voy a ordenar los errores de menos grave a más grave, empezando por algo que muy probablemente te pase o le pasa a la mayoría de los tatuadores que cuando empiezan, que es que la línea te salga tiritada. Y como decía, por ahí por más que tengas experiencia dibujando, cuando pasamos a hacer un tatuaje hay muchos factores que cambian, y principalmente da miedo porque lo que estamos haciendo es una herida a otra persona, que también a su vez le puede llegar a doler o puede estar nerviosa también y se puede mover. Todo eso contribuye a que la línea vaya quedando toda movida. Pero repito, la idea es hacer algo muy pequeño, quizás, no sé, una carita feliz con dos puntitos y una boquita que diga, bueno, es lo mínimo, que voy agarrando confianza y aprendo a pinchar. Y lo que me lleva al segundo error que te puede pasar cuando hagas tus primeros tatuajes, que es que se te borren por no animarte a pinchar lo suficiente. Esto, he escuchado muchos tatuadores que dicen que al principio es lo que le pasaba, y yo creo que también es un poco por el miedo a lo mismo que decía, de estar pinchando a una persona y de clavarle bien la aguja hasta donde tiene que ser. Entonces la tinta queda muy superficial y se termina borrando. Vuelvo a lo mismo, son errores que no queremos que pasen, que están mal, pero no son de los más graves y que más que seguro te van a pasar. Son cosas que, no sé, al 90% de los tatuadores le pasó. Por ahí me los invento un poco a estos porcentajes, pero bueno, la idea es como graficar, que entiendas que es algo que le va a pasar a la mayoría de la gente y que probablemente te pase a vos. Puede pasar esto de que la línea te salga tiritada, o lo que dije ahora, de que se te borren los tatuajes. Y si por ahí te animaste ya a clavar un poco más, que es lo que me pasaba a mí, por ahí no tenía tanto miedo a clavar, pero lo que me pasaba es que se explotaban las líneas, o sea, se expandía la tinta, porque quizás esto ya lo han visto en otro lugar o ya lo saben, o quizás no, lo explico rápido, que es que la piel tiene 3 capas y que la tinta de tatuaje va en la capa del medio. Primero, se borra cuando queda superficial en la capa de arriba, se borra cuando se sale la costra, se va, y si queda abajo, la capa que está debajo, la tercera capa, no tiene la misma consistencia y la tinta se desparrama. Esto me pasaba mucho, en realidad me pasaban las dos cosas. Capaz que en un mismo tatuaje una parte se expandía, se reventaba, y capaz que otra parte que lo había pinchado bien se quedaba sin tinta y desaparecía. Siguiendo con la lista de menos grave a más grave, algo que quise poner acá en un punto intermedio, y por ahí tal vez podría ir en un punto más avanzado, es que se infecte un tatuaje. Y lo puse acá en un punto intermedio porque puede ser que se infecte el tatuaje por una mala praxis que tengamos nosotros al tatuar, por no tener las cosas con la bioseguridad óptima, pero también puede ser por el cuidado que le dé el cliente. Esto al principio también lo podemos evitar con el consejo que te di, que es hacer algo pequeño. Mientras más pequeño, menos vamos a lastimar y menos posibilidades hay de que esa herida, porque el tatuaje es una herida, se termine infectando.
Esto puede llegar a ser muy grave. Hace un tiempo estuvimos en un seminario y nos mostraron fotos de tatuajes infectados que habían terminado en el hospital y se veía súper grave. Yo creo que si a algún cliente tuyo le pasa esto o a vos te pasa esto, lo primero que tenés que hacer es acudir a un médico, acudir a un hospital. Pero como decía, puede llegar a ser muy grave, pero también tiene un poco que ver, o también puede llegar a pasar, por más que nosotros hagamos todo perfecto, por culpa del cliente. Así que por eso no lo pongo en un punto como de los peores. Bien. El siguiente punto es uno que muchas veces se pasa por alto y nos puede traer muchos problemas y podemos tener errores muy graves. Incluso quizás podría ser el peor. Pero bueno, es muy fácil de no cometerlo. Aunque como digo, se pasa por alto. Y este error es no hacerle firmar un consentimiento informado al cliente. ¿Esto qué es? Es un consentimiento donde el cliente nos va a decir todas sus condiciones médicas, qué es lo que puede llegar a estar pasando o qué no. Y ahí un punto muy importante, que es lo que yo traigo como el centro de lo que podría ser este error, es no preguntarle al cliente si tiene alguna alergia. Las dos alergias que nos pueden llegar a surgir es alergia a la anestesia y alergia a los pigmentos rojos. Y yo considero más grave la alergia a la anestesia, que de esta lista es la única cosa que no me ha pasado a mí, básicamente porque no tatúo con anestesia. Y las únicas dos personas que tatué con anestesia, tuve la suerte de que no pasó nada, eran otros colegas tatuadores y bueno, también estaba todo su consentimiento y sabían lo que hacían. Pero a un cliente normal es importante hacerle firmar este consentimiento. Ahí nos va a informar si tiene algún tipo de alergia y como decía, esta alergia a la anestesia puede ser muy grave y han habido casos de muerte documentada. Voy a dejar por acá el caso que pasó hace poco en Brasil. Y también esta parte de la alergia a la tinta roja es por los componentes que llevan algunas tintas rojas, y este error sí lo he cometido, de no preguntarle a la persona por ahí. Quizás le preguntas, ¿ya tenés otro tatuaje en rojo? Y si te dice que sí, le decís si te lo puede mostrar y le preguntás si alguna vez ha tenido problema con ese tatuaje. Y si te dice que no, vos lo ves perfecto, bueno, ya podés proceder. Si no, por ahí lo que podés hacer es una prueba también con un puntito o pintar un circulito chiquito. Y después que al tiempo vuelva ese cliente a chequear si tiene o no tiene alergia. Eso yo lo he hecho en algunos casos. Pero vuelvo a lo mismo, que también es importante hacerle firmar el consentimiento informado por esto mismo, por las alergias, por las enfermedades o las condiciones médicas que pueda llegar a tener el cliente. Que si alguien quiere, me puede dejar en los comentarios y nos ponemos en contacto y yo le puedo pasar una copia del consentimiento informado para que le hagan firmar a sus clientes. Otra cosa que también vamos a saber ahí con lo del consentimiento es que el cliente nos va a decir si tiene cicatrización queloide o no. Que esto me lleva un poco a lo que yo considero ya el peor error y al último punto, que es que el tatuaje cicatrice con una cicatriz hipertrófica. ¿Por qué lo mezclé un poco con lo del queloide? Que no es lo mismo. Yo antes creía que era lo mismo, pero aprendí que no es lo mismo, porque el queloide es una condición médica y el cliente ya puede saber de antemano que tiene esa condición, entonces te avisa y vos o lo mandás por un dermatólogo a que pregunte si realmente se puede tatuar, o directamente si vos decidís no hacerle el tatuaje, por lo menos ya sabes, ya te informó el cliente. Pero la cicatrización hipertrófica le puede pasar a cualquiera, no es una condición médica y sucede porque la lastimadura que le hacemos al cliente es muy grande. Como para identificarlo un poco, las cicatrices de cicatrización hipertrófica no se salen de la herida que realizamos, pero sí suelen levantarse de 1 a 4 milímetros de lo que sería la línea de la piel, suele tener una elevación. ¿Y qué es lo que pasa con esa elevación? Que por más que tapemos el tatuaje con otro tatuaje, lo que está abajo se sigue viendo. Estoy investigando un poquito y hay ciertos procedimientos médicos con los que se puede reducir esa cicatriz.
pero no hay nada 100% efectivo y 100% estandarizado. Y volviendo al punto, pongo como ejemplo y como algo, como peor ejemplo que se me ocurre es que tengas, no sé, el nombre de tu ex y después te lo tapes ya sea con un blackout o lo que sea, pero el tatuaje del nombre que tenías abajo se siga viendo en relieve. Es como que ya lo tenés marcado para toda la vida, está como en 3D, por así decirlo. Así que por eso quise poner este como el peor error que te puede pasar. Y bueno, para que no te pase, es preferible que te pase lo que decía yo en el error del punto número 2, que se te borre un tatuaje antes de que hagas lo que me pasaba a mí, de que se te reviente o llegar a este punto de lastimar tanto que generes la cicatriz hipertrófica. También por ahí va en el número de pasadas que hacemos. Si vemos que ya pasamos varias veces y se lastimó, esa misma lastimadura es la que ya no deja que entre tinta. Por más que pasemos 1.000.000 de veces, no va a entrar tinta. Entonces tenemos que saber decir cuando esta línea ya quedó mal, este relleno ya quedó mal, no le voy a seguir pasando porque voy a hacer demasiado daño. Espero que no cometan ninguno de estos errores y gracias por ver hasta el final, gente. Nos vemos en el próximo video.